escuchamos una frase increíble y que probablemente todos conocemos y muchos habremos repetido constantemente. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. El contexto de esta frase es la discusión que los apóstoles traían entre sí tras haber escuchado a Jesús decir que subía a Jerusalén y que allí sería entregado en manos de los hombres y que al final pues le matarían. No sabemos muy bien qué entendieron los discípulos y qué preguntas se hacían, salvo que discutían entre sí sobre quién de ellos sería el más importante, a lo que Jesús responde con la frase que hemos visto. Hago un breve inciso aquí. A veces pensamos que Jesús está constantemente como echando la bronca a sus discípulos y por tanto también a nosotros, por sus viles y absurdos pensamientos y cosas así. Pero quiero invitarte a releer este pasaje no como una bronca de Jesús a los apóstoles, sino como una verdadera invitación a que sean lo que desean ser. Jesús es un verdadero coaching del reino de Dios, un coaching de los buenos, de los de verdad. No me imagino yo a Jesús pensando, esta gente no se entera de nada, sino más bien, vale, bien, me gustan vuestros anhelos, queréis ser los más grandes, yo también quiero que lo seáis, y os voy a ayudar a serlo, pero a serlo bien. Es curioso que Jesús no diga si alguno quiere ser el más importante, que era lo que ellos venían discutiendo, sino el primero. El griego dice que los discípulos se preguntaban quién era el meitson, el más importante, el más grande, pero Jesús les quiere enseñar a ser el protos, el primero. Cierto que ambas palabras tienen significados parecidos, pero guardan una diferencia fundamental si tenemos en cuenta la mentalidad hebrea. El primero, en la Escritura, es Dios. Jesús no quiere que seamos simplemente grandes a la manera humana. Quiere elevarnos a la altura de Dios. Quiere deificarnos, divinizarnos, hacernos uno con Dios. Jesús desea darte mucho más de lo que tú normalmente le pides. Él desea para ti más de lo que tú le estás pidiendo, según la mentalidad de pobreza que nos han inculcado desde pequeñitos. La primera letra del alefato es Aleph, cuya pictografía, la cabeza de un buey, precisamente representa al primero, al fuerte, al líder o guía, al que va delante de todos, tirando de todos, a Dios mismo. Es la letra con la que comienzan la inmensa mayoría de los nombres divinos. Adonai, Elohim, El, Eye, Asher, Eye. Y es que no está mal que quieras ser el primero, que en el fondo de tu corazón desees ser Dios. Este deseo ya estaba en tu corazón, puesto por Dios mismo antes de que Satanás viniera a corromperlo, mintiéndonos y convenciéndonos de que es posible ser como Dios, sin Dios, antes que Dios, y no según Dios, como dice San Máximo el Confesor. Jesús quiere enseñar a sus discípulos, a ti y a mí, a ser dioses, con Dios y según Dios. Si quieres ser el primero, es decir, si quieres ser Dios, dice Jesús, debes ser el último. La última letra del alefato es Taf, cuya pictografía original es una cruz. Esta representa un cruce, un lugar de encuentro entre dos caminos. Simboliza la alianza, el pacto entre Dios y los hombres, la Torá, que precisamente comienza con esta letra. En definitiva, representa la cruz de Jesús, el nuevo y eterno pacto o alianza por el que nuestro camino se cruza con el de Dios y queda unido a Él por toda la eternidad. Si quieres ser el primero, si quieres ser Aleph, si quieres ser Dios, debes ser el último, debes ser Taf. Debes cruzarte, unirte a Jesús, ser uno con Él, entrar en la cruz de Jesús. La única forma de ser Dios, con Dios y según Dios, es serlo con Cristo y según Cristo. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, es decir, Él es el Aleph y la Taf. Estas dos letras, Aleph y Taf, curiosamente forman una palabra muy pequeñita, la partícula et. Esta partícula simplemente ejerce la función de canal por el que la acción del verbo pasa al objeto directo de la frase. La vemos por primera vez en el primer versículo del Génesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No tiene traducción alguna, simplemente permite que la acción del verbo bara, crear, pase al objeto directo, hashamayim, los cielos, y haaretz, la tierra. El verbo es Jesús. El verbo que estaba con Dios, junto a Dios, y que era Dios mismo. Si te fijas en su pictografía, verás la letra que representa a Dios, Aleph, unida a la letra que representa un pacto, una cruz, Taf. Dios crucificado. Toda la acción del verbo de Dios
pasa por este misterio tan grande, por este encuentro con el Dios crucificado, con Jesús. La única forma de recibir la acción del Verbo de Dios, del Verbo divino, es a través de Aleph Taf, de Dios crucificado. Entrar en la cruz, en el misterio de Dios crucificado, que se ha entregado por mí, que ha justificado mis pecados, que me quiere gratuitamente y que con Él yo estoy llamado a salvar al mundo entero a través de mi propia cruz. Si orientas tu deseo de ser Dios, Aleph, al deseo de encontrarte y unirte con Jesús crucificado, Taf, te convertirás en canal y en instrumento de la acción y el poder de Dios para todos los que te rodean, los objetos directos. Te convertirás en otro Cristo para los demás. Aleph y Taf suman 401, que vuelve a darnos 5, el valor de la letra G, que representa su pictografía la respiración, el espíritu, el ser, la existencia, en definitiva, el deseo de ser tenido en cuenta, de existir para alguien, como el muñequito con las manos alzadas que está diciendo, mírame, estoy aquí, existo. 5, además, es el valor último del nombre Elohim, que la tradición hebrea y cristiana traduce precisamente por Dios. No tengas miedo a ser el más grande, a querer ser Dios. Jesús quiere que lo seas, pero que lo seas de verdad, con Él y según Él. San Pablo dirá que gracias a Jesús, tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Jesús toda la herencia de Dios Padre es nuestra, pero no solo nuestra, somos coherederos, es decir, administramos la misma herencia de Jesús con Jesús. Dios no ha repartido a partes iguales ni distintas su herencia entre Jesús y cada uno de nosotros, sino que somos coherederos de la misma y entera herencia de Él, de Jesús. Claro que si prescindimos de Jesús, no tendremos acceso a nada. Es como si Jesús fuera o conociera el PIN de la tarjeta de Dios Padre. Siempre que le preguntemos, nos lo dirá y podremos sacar y administrar en nuestras vidas y en las de los demás toda la herencia que tiene reservada el Padre para nosotros. Pero si no le preguntamos, si no recurrimos a Él, si prescindimos de la relación íntima con Jesús, de este encuentro que simboliza la letra Taf, no podremos sacar ni administrar nada. Como mucho nos mentiremos a nosotros mismos imaginando que lo estamos haciendo sin ningún fruto verdadero en realidad. Sé el primero, sé el último, sé el Aleph Taf con Jesús y según Jesús. Sé el instrumento con el que la acción del Verbo de Dios llegue a todos los que te rodean, sus objetos directos. Jesús quiere deificarte, quiere divinizar tu naturaleza humana por medio de la acción de su Espíritu Santo, de He, del mismo Espíritu con el que Él obró sus milagros, resucitó a los muertos, expulsó a los demonios, curó a los enfermos y estableció la paz entre Dios y los hombres, la Shalom, la victoria definitiva sobre el poder del caos y la muerte. Sé otro Cristo y lánzate a realizar sus mismas obras, porque Él mismo prometió, el que crea en mí, hará Él también las obras que yo hago, y hará aún mayores. Hola a todos, he habilitado una cuenta de PayPal por si alguno queréis ayudarme económicamente a mantener este canal o también en mi vida personal, con mis estudios, etc. Os dejo aquí el código QR de PayPal, también en la descripción os dejaré el enlace a mi perfil por si alguno libremente quiere hacerlo. Pero no os sintáis obligados. Siempre los cristianos sabemos que es Dios quien provee en nuestra vida. De todas formas, gracias y espero que Dios bendiga abundantemente tu generosidad.